¿Eres de esas personas que creen que para leer el tarot hace falta un don especial? ¿Que solo pueden hacerlo videntes expertos con sus poderes especiales y muchos años de estudio? Quizás tengas incluso la creencia de que es algo peligroso, de viejas brujas de pueblo que contactan con espíritus malvados. O puede que simplemente lo consideres una estafa, una práctica para aprovecharse de gente desesperada dispuesta a creer cualquier cosa. Quédate y te voy a demostrar que nada de esto es cierto y que tú también puedes leer el tarot con facilidad. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. En este vídeo te voy a explicar los principios que rigen la antigua práctica de lectura del tarot. Y te voy a proporcionar un pequeño tutorial para poder realizar tus propias lecturas y responder a esos porqués y para qué que parecen escaparse de tu comprensión. Antes de explicar cómo funciona el tarot, vamos a proporcionar algún dato sobre la teoría y la historia de esta antigua herramienta. No te preocupes, no va a ser la típica explicación larga y aburrida. Solo vamos a exponer algún dato que nos permita tener un contexto para aclarar de qué estamos hablando. El tarot tiene una historia muy compleja. Muchos creen que surgió en Egipto, donde se utilizaban cartas para la adivinación y el conocimiento espiritual. Sin embargo, la teoría más aceptada por los historiadores es que el tarot se desarrolló en Italia en el siglo XV como un juego de cartas conocidas como tarot kit. Fue durante el Renacimiento cuando comenzó a adquirir significados místicos y esotéricos. Además, muchos expertos también consideran importante su relación con la cábala y el misticismo judío. Entre las versiones más conocidas del tarot tenemos la que se realizó en Francia y que se conoce como tarot de Marsella. A lo largo de los siglos, magos y ocultistas se han interesado por esta herramienta, asociando las antiguas tradiciones y conocimientos ocultos. En el siglo XX fue creada una de las barajas más populares hoy en día, la que se conoce como Rider-Waite-Smith, que revolucionó el tarot haciendo que se convirtiera en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Ahora vamos a ver con qué te encuentras cuando consultas una baraja de tarot. El tarot está compuesto por 78 cartas que se dividen en dos grupos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores son figuras específicas que representan temas universales y lecciones de vida. Se trata de 22 arquetipos, o sea, patrones universales de conductas, ideas o personajes del viaje interior del ser humano. Dicho viaje empieza con el loco, la libertad, los nuevos comienzos, la inconsciencia y termina con el mundo, la plenitud, la realización. Si te interesa saber más sobre el significado de cada uno de los arcanos mayores del tarot, te invito a leer un artículo de mi blog dedicado a este tema. Te dejo el enlace en la descripción. Los arcanos menores están compuestos por 56 cartas que se subdividen en 4 palos que abordan situaciones cotidianas. Dichos palos representan los 4 elementos: fuego, bastos, agua, copas, aire, espadas, tierra, oros. Los números de los arcanos menores también representan un viaje progresivo que empieza desde el as y termina con el 10, complementándose con 4 figuras: sota, caballo, reina y rey. Los expertos muy probablemente te dirán que estos datos no son suficientes para entender el tarot y para realizar una buena lectura. Yo, en cambio, te voy a demostrar que sí puedes hacerlo. Estudiar las cartas y los símbolos del tarot es un viaje muy fascinante. El tarot es una herramienta que se puede integrar fácilmente con otras prácticas como los registros akáshicos, la evidencia, la mediumnidad, la astrología. Es por eso que existe la creencia de que solo personas con poderes especiales pueden leer el tarot y que esta herramienta sirve sobre todo para la adivinación. Si te interesa entender profundamente todo lo relacionado con la espiritualidad, el misticismo, te invito a estudiar el tarot a través de cursos, libros, porque realmente te puede abrir muchas puertas, sobre todo si quieres darle un enfoque profesional. Sin embargo, para responder a tus dudas con tus propias lecturas no son necesarios largos años de estudio, decenas de libros o miles de horas de prácticas. Y te voy a explicar por qué. Hemos dicho que las cartas del tarot, especialmente los arcanos mayores, están basadas en arquetipos, o sea, patrones universales que se encuentran en todas las culturas y están presentes en el inconsciente colectivo. Esto quiere decir que aunque sea de forma inconsciente, tú ya conoces esos símbolos. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es pensar en una pregunta, barajar las cartas y abandonar la mente. La respuesta aparecerá delante de tus ojos mirando las cartas y sintiendo profundamente lo que te transmiten. Te voy a poner un ejemplo práctico para que veas que es mucho más sencillo de lo que imaginas. Como hemos dicho, existen muchos tipos de barajas de tarot, desde las más tradicionales hasta las más creativas. Aquí te pongo un ejemplo con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Entonces, separamos los 22 arcanos mayores del resto de las cartas y los barajamos. Baraja todo el tiempo que sea necesario, no hay un tiempo definido.
Mientras tanto, ve pensando en una pregunta. Por ejemplo, pongamos que estés en una situación amorosa que no entiendes muy bien. Podrías preguntar, ¿qué debo aprender de la situación sentimental en la que me encuentro? Tira 3 cartas en el orden que sientas más apropiado. Es tu intuición lo que te está guiando, así que no es necesario seguir un orden lógico. Pongamos que te hayan salido estas 3 cartas en este orden: el emperador, el arcano sin nombre y el loco. Pongamos que tu intuición te dice que tienes que empezar la lectura desde la izquierda. Entonces verías a un señor sentado que mira hacia atrás. Una posible interpretación es que has estado hasta ahora en una situación de relativa estabilidad y comodidad, pero es algo que mira hacia el pasado. Lo que mira hacia adelante es la segunda carta, en la que ves una figura un poco inquietante que va cortando cabezas. Entonces esto puede significar la necesidad de una transformación profunda que puede asustarte en este momento. Sin embargo, la siguiente figura es un joven libre y feliz que empieza un nuevo viaje, así que puede simbolizar el inicio de algo nuevo. Si tienes curiosidad por saber hacia dónde te puede llevar ese viaje, puedes tirar otra carta. Y vemos que sale la emperatriz, una mujer bella y joven, abierta a la alegría y a la felicidad que le puede traer la vida. Como ves, a pesar de todos los significados complejos que puedan tener las cartas, tú puedes interpretarlas según lo que a ti te transmiten a partir del contexto de la pregunta. En el capítulo anterior hemos visto una manera sencilla de leer la baraja de tarot clásica, sobre todo los 22 arcanos mayores. Sin embargo, podemos realizar lecturas con otros tipos de barajas que no están compuestas por el mismo número de cartas y una estructura tan fija. Si entramos en una tienda de esoterismo o simplemente buscamos en internet, nos encontramos con barajas con simbolismos diferentes y un número variable de cartas. Se trata de barajas consideradas genéricamente oráculos. Un oráculo es un medio para obtener mensajes o respuestas divinas, usualmente a través de personas, lugares o herramientas sagradas. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones como la griega, donde eran usados para consultar a los dioses. Los oráculos de cartas modernos se inspiran en los antiguos, ya que ambos buscan guía o respuestas. En lugar de consultar dioses, las cartas usan símbolos para conectar con la intuición o lo espiritual. Ahora vamos a ver un ejemplo con un oráculo basado en arquetipos astrológicos. Como siempre, pensamos en una pregunta mientras barajamos. Podemos utilizar la misma pregunta que antes, o sea, ¿qué debo aprender de mi situación sentimental? Esta vez vamos a poner una intención. La primera carta va a representar la situación espiritual, la segunda la situación emocional y la tercera la manifestación material. Coloca las cartas en el orden que te salga más intuitivamente sin mirarlas antes y obsérvalas. La primera, la carta de la situación espiritual, es Urano. En astrología, Urano se asocia con lo no convencional, lo innovador y lo revolucionario. Representa cambios inesperados, ruptura de normas y nuevas ideas, desafiando lo establecido. La segunda carta, la de la parte emocional, es Venus. Venus representa el amor, la belleza, la armonía y los placeres sensoriales. La tercera, la carta de la manifestación material de la relación, es Sagitario. Sagitario representa la expansión hacia nuevos horizontes, tanto físicos como mentales. Es un signo asociado con la aventura, la exploración, el aprendizaje y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Si queremos saber hacia dónde se expande ese amor, podemos tirar otra carta. En este caso, por ejemplo, sería Neptuno. Neptuno se asocia con el amor universal e incondicional, así como con la espiritualidad, la compasión y la conexión profunda con el todo. En astrología simboliza el amor más allá de lo material y personal, relacionado con el sacrificio y la conexión con lo divino. Así que la lectura general se puede resumir como que se trata de un pacto entre almas no convencional que desafía lo establecido, que presenta mucho amor y posibilidad de expandirse hacia una conexión universal con lo divino y el amor incondicional. Podemos interpretarlo como un vínculo de llamas gemelas, por ejemplo. Las llamas gemelas son dos almas que se consideran una sola, divididas en dos cuerpos y se sienten profundamente conectadas a nivel espiritual. Se cree que su unión busca la evolución y el crecimiento mutuo, a menudo a través de desafíos intensos. Evidentemente, esta lectura puede parecer un poco más complicada si no conoces la astrología, pero te la he puesto de ejemplo para que veas que las cartas te van a responder en el lenguaje que tú conoces. Por lo tanto, es muy importante que elijas unas cartas que estén inspiradas en temas que te resuenan, o por lo menos que presenten imágenes que te inspiren y hablen directamente a tu corazón. No sirve de nada que te compres un oráculo basado en runas si es un lenguaje que no resuena contigo. Te costaría mucho esfuerzo aprenderte los significados oficiales de memoria para poderlos aplicar a las lecturas, y en todo caso, siempre dudarías de tus lecturas. Si en cambio te gustan los minerales, las piedras, los cristales, puedes comprar un oráculo basado en esto, ya que las piedras para ti tendrán un significado. Lo mismo si te gusta el mundo de los seres del bosque, como las hadas, los elfos, los duendes. Si tienes una mente muy lógica y científica, y sobre todo escéptica, muy probablemente estarás pensando:
Puedo llegar a creerme lo que has dicho sobre la primera lectura y el inconsciente colectivo, pero lo de poner una intención por cada carta e interpretar en base a símbolos que simplemente me gustan no tiene ningún sentido. Y aquí te equivocas. El principio que hace que esto funcione es la sincronicidad. La sincronicidad es cuando dos o más sucesos ocurren al mismo tiempo y parecen estar conectados, aunque no haya una causa directa. Esto tiene base científica en el entrelazamiento cuántico, un fenómeno donde unas partículas se afectan entre sí, incluso a grandes distancias, como si estuvieran conectadas de una manera invisible. Gracias a este principio, si en tu intención pones una energía específica, tu mano se conectará con el campo cuántico universal que hará que tires las cartas que te dan las respuestas que necesitas. Y cuanto más afinado sea tu conocimiento del tema en el que están inspiradas las cartas, más profundas pueden ser las respuestas. Volviendo al ejemplo del oráculo astrológico, si no tienes conocimientos técnicos de astrología, te limitarás a observar los dibujos y lo que significan para ti. Aún así, las respuestas pueden ser perfectamente válidas si te dejas guiar por tu intuición. Sin embargo, si conoces los arquetipos astrológicos, puedes deducir una respuesta más compleja como la que hemos puesto en el ejemplo. Es por eso que te recomiendo utilizar cartas que resuenen contigo, porque te van a dar más información. Cuando pensamos en el tarot, lo primero que se nos ocurre es la posibilidad de ver el futuro. ¿Pero realmente se puede ver el futuro con el tarot? Como hemos visto, tradicionalmente el tarot y los oráculos se han utilizado para la adivinación y el ocultismo. Sin embargo, hoy en día se tiende más bien a utilizarlos como herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal para hacer que salgan a la luz bloqueos e información subconsciente. Si te apuntas a un curso de tarot, lo más probable es que te digan que el futuro no está escrito y que lo único que se puede ver es lo que estás proyectando con tus creencias actuales. En este vídeo no vamos a hablar de si existe o no el destino, porque es un tema muy complejo y lo podríamos tratar en otro vídeo, pero lo que podemos decir con seguridad es que si haces una pregunta sobre el futuro, el tarot o los oráculos te responden. ¿Cómo interpretamos esta respuesta entonces? El problema de hacer preguntas sobre el futuro es que en la interpretación pueden influir muchos factores. Si estás preguntando sobre algo que te da mucho miedo, interpretarás las cartas con lo peor que se pueda ver en ellas. Si estás esperando con impaciencia el resultado de una entrevista de trabajo y la respuesta del tarot te parece positiva, en caso de que esto que has visto tarde en materializarse, empezarás a desconfiar del tarot como herramienta de indagación o de tu capacidad de leerlo. Así que el consejo, sobre todo si no tienes mucha experiencia, es utilizar el tarot para ti y para cosas que puedas comprobar, sin centrarte demasiado en el futuro. También es importante no preguntar lo mismo una y otra vez, porque esto indica mucha inseguridad por tu parte, que no te ayuda a conectarte con tu intuición. Por lo tanto, las respuestas empiezan a ser confusas y contradictorias. Además, al encontrarte en un estado de baja vibración emocional, pueden influir en tu campo energético entidades negativas que te pueden inducir lecturas muy pesimistas para nutrirse de tu estado emocional negativo. Hemos hablado de esto en uno de los vídeos anteriores dedicado a la comunicación con los guías espirituales. Te invito a buscarlo ya que el principio es exactamente el mismo descrito en ese vídeo. Así que los consejos para hacer tus propias lecturas se resumen en elegir cartas que resuenen contigo y con tus conocimientos, tener un estado emocional positivo y de paz, hacer preguntas claras y evolutivas, evitando el futuro en la medida de lo posible, conectar con tu intuición y fluir en la observación de las cartas. Si te interesa todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de WhatsApp, donde podrás conocer a otras almas maravillosas como tú y recibir consejos y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios qué opinas del tarot y tus experiencias. Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo.